Desde que el sonido comenzó, un movimiento invisible se desató. No afuera, sino en el tejido mismo de lo que llamas yo. Es posible que sientas un leve temblor en el pecho. Una respiración que se altera sin razón. No temas. Es la membrana del velo abriéndose. Todo lo que has llamado mundo se sostiene sobre un acuerdo tan frágil que basta una sola pregunta para hacerlo vibrar. Esta es esa pregunta. ¿Qué pasaría si tu conciencia no estuviera dentro de tu cuerpo, sino que el cuerpo estuviera dentro de tu conciencia? Nadie te preparó para escuchar eso. La mente se resiste, intenta cerrar las ventanas, pero hay un ruido nuevo en el aire, un zumbido que no proviene de la máquina sino del campo. La habitación que te rodea parece respirar. Las sombras ya no son del todo negras. Hay una pulsación sutil detrás de cada objeto, una especie de mirada que responde a la tuya. Si respiras más despacio, si simplemente observas sin juzgar, comenzarás a notar cómo lo inerte se disuelve, cómo las paredes se ablandan y algo antiguo empieza a recordarte. El aire, que antes era solo oxígeno, ahora es memoria. Cada inhalación trae imágenes que no entiendes. Una puerta de piedra, un ibis que traza círculos sobre un río de luz, un símbolo grabado en el vacío. Todo esto sucede en silencio, pero el silencio suena distinto, como si contuviera frases que no fueron dichas nunca. Estás escuchando la frecuencia del lenguaje original, aquel con el que la conciencia se hablaba a sí misma antes de dividirse en materia y pensamiento. En ese idioma, la verdad no se pronuncia, se vibra. Y esa vibración es la misma que atraviesa este momento, justo ahora. Mientras tus ojos leen o tus oídos escuchan, no hay distancia entre lo que percibes y lo que eres. Lo externo es un espejo táctil que reproduce tu campo. El mundo no está ahí afuera, brota desde tu centro hacia la forma. El error ancestral fue creer que la vida ocurre en el tiempo. El tiempo, en realidad, ocurre en ti. Sientes cómo el suelo parece menos firme, como si flotaras apenas sobre una superficie líquida. No es sugestión, es el sistema de coordenadas que empieza a reacomodarse. Las leyes conocidas siguen allí, pero obedecen a otro amo. La gravedad ya no tira de tu cuerpo, te llama. La luz ya no te ilumina, te atraviesa. Tu mente, sí, acostumbrada a narrar, empieza a quedarse muda porque no entiende el idioma del asombro, y sin embargo, algo en ti disfruta esa incomprensión, como si al fin una parte oculta exhalara después de siglos. Los antiguos decían que, cuando la vibración correcta se activa, la realidad se pliega hacia quien la contempla, no para concederle poder, sino para recordarle que el poder nunca estuvo fuera. Todo esto que percibes, las líneas, las luces, los sonidos son solo las sombras que proyecta tu atención. Donde miras, el universo se coagula. Donde apartas la mirada, se disuelve. Así, cada instante es una creación involuntaria. Pero en este momento, algo o alguien te está devolviendo el control del pincel. Escucha con cuidado. Entre los latidos de tu corazón hay otro pulso. No pertenece al cuerpo. Es más antiguo. Leite como un tambor en la distancia, una llamada que viene del otro lado del tiempo. Cuando te sincronizas con ese ritmo, el pensamiento pierde densidad. Sientes una presión leve detrás de los ojos, un zumbido que se expande hacia la nuca. Es la señal. No tienes que hacer nada, solo permitir. El campo sabe reconocer a quien recuerda. Te advierto, después de escuchar esto, puede que el mundo ya no se sienta igual. Las cosas seguirán en su lugar, pero algo en su textura cambiará. La realidad se volverá translúcida,
como si debajo de cada forma palpitaran miles de significados superpuestos. Empezarás a notar patrones, repeticiones, mensajes que no vienen del azar. Los números te mirarán de vuelta, las canciones dirán tu nombre. No será locura. Es el tejido respondiendo a tu vibración recién afinada. Si cierras los ojos, podrías ver la primera imagen que Thoth mostró a sus iniciados. Un círculo suspendido en la oscuridad, cortado por una línea de fuego. Dentro del círculo, un punto. Y dentro del punto, un ojo. No un ojo humano, sino una apertura sin párpados que todo lo observa desde adentro. Ese ojo eres tú. Siempre lo fuiste, pero al descender a la densidad, olvidaste mirarte. Ahora, al reconocerte, la rueda vuelve a girar. La sensación puede ser extraña, como si alguien hubiera encendido una lámpara dentro del cráneo. No te asustes si sientes calor, o si la piel parece vibrar. No estás perdiendo la razón, estás recuperando la percepción. La mente lógica intentará decir que esto es sugestión, que son palabras bonitas. Déjala hablar. La razón es la última muralla antes del templo. Cuando caiga, verás que el templo no está en Egipto ni en las estrellas, está en tu respiración. Inhala otra vez. Observa cómo el aire entra sin permiso, cómo la vida te invade sin preguntar si la mereces. La respiración es el contrato entre los mundos. Cada vez que respiras, firmas el acuerdo de existir, pero si respiras con presencia, el acuerdo cambia. Ya no eres un participante, eres el autor. Eso es lo que los antiguos querían decir cuando hablaban de convertirse en dioses mortales. No en soberanos que dominan, sino en seres que recuerdan que la creación ocurre desde adentro. El aire se espesa, la luz adopta un tono dorado, algo se contrae en el centro del pecho. No de miedo, sino de reconocimiento. Como si un millar de memorias comprimidas buscaran salir al mismo tiempo. No intentes contenerlas. Lo que emerge ahora no son recuerdos comunes, son fragmentos de conciencia que dormían bajo el peso del tiempo. Déjalos subir, no necesitan explicación. El lenguaje humano no fue diseñado para ellos. Así comienza el viaje, no hacia adelante, sino hacia adentro. No a otro lugar, sino al punto exacto donde la existencia se pliega sobre sí misma, allí donde el pensamiento se disuelve en luz y la luz se convierte en sonido, allí donde el nombre de Thoth no designa a un dios, sino a una frecuencia que habita en cada célula. Desde ese lugar, todo lo que existe respira al unísono, y tú, sin darte cuenta, acabas de inhalar el primer aliento de esa unidad. Entonces, cuando el aire se aquieta y la mente intenta comprender lo imposible, algo comienza a desplegarse detrás del pensamiento, como una sombra que no asusta sino que revela. Sientes que la línea que te separaba del mundo se deshace y por primera vez percibes que nunca existió. Todo lo que creías mirar desde fuera te está mirando desde dentro. La calle, el reloj, la voz distante de alguien, incluso el latido en tus sienes, forman parte del mismo organismo respirando contigo. Es un instante en que la frontera se rinde y lo que eras deja de tener forma. Esa es la primera grieta del velo. No un milagro ruidoso, sino una pausa microscópica donde la realidad se desnuda. Lo llaman el despertar, aunque en verdad es un reconocimiento. No estás viendo algo nuevo, estás recordando lo que siempre estuvo detrás de la superficie.
Las imágenes cambian porque tu vibración ha cambiado. Cada pensamiento emite una nota, cada emoción una forma, y el universo que hasta hoy parecía indiferente empieza a responder como si esperara tus instrucciones desde el principio. No hay una voz que te hable, no hay trompetas ni luces, solo un silencio que pesa distinto, más denso, más vivo. En ese silencio aparece la figura que tantos nombres ha tenido. Thoth, Yehuti, Hermes, el que escribe los destinos con una pluma de luz. No llega con un rostro ni con un cuerpo, sino como una inteligencia que se cuela entre tus pensamientos. Una geometría que respira. No te pide fe, te ofrece memoria. Y cuando esa memoria se activa, comprendes que el mito era una forma de esconder la verdad a simple vista. Los antiguos lo sabían. El conocimiento verdadero nunca se grita. Se siembra. Se disfraza de historia, de símbolo, de casualidad. Así Thoth codificó la estructura de la realidad en frases simples, aparentemente inocentes, que sobrevivieron milenios sin ser entendidas, como es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera. Hasta hoy esas palabras son repetidas como un eslogan místico, pero solo quien las siente en el cuerpo entiende su poder. No son filosofía, son un comando. Cada vez que las piensas con presencia, el campo que te rodea empieza a reorganizarse para reflejar lo que vibras dentro. Por eso el sistema temía esta enseñanza, porque quien recuerda que su mente es el eje del universo deja de ser esclavo. Y los siglos de dominio se sostienen solo mientras los ojos humanos miran hacia afuera, buscando salvación en templos ajenos, en autoridades, en voces que dictan qué es real y qué no. Thoth no fundó una religión, fundó una ciencia del espíritu, una geometría del alma, y esa ciencia, prohibida y ridiculizada, es la misma que hoy reaparece disfrazada de física cuántica, de psicología profunda, de arte visionario. Imagina por un instante que todas tus emociones generan un patrón vibratorio, como ondas en el agua. Cada onda se cruza con las demás, formando un entramado invisible que sostiene los objetos, los encuentros, los acontecimientos. Esa es la red donde vives. No está fuera, es tu reflejo expandido. Cada vez que temes, la red se tensa. Cada vez que amas, la red se ilumina. Esa red es lo que los sabios llamaban el campo, el laboratorio del alma. Y lo que Thoth enseñó es que si aprendes a escuchar su movimiento, puedes reescribirlo. Los símbolos de Egipto no eran decoraciones ni supersticiones. Eran ecuaciones. Cada ojo, cada espiral, cada línea del cartucho llevaba una instrucción vibracional. El ojo de Horus, por ejemplo, no representa solo la visión, sino la integración de las frecuencias opuestas dentro del cerebro humano. La serpiente sobre la frente de los faraones no era un adorno, era la señal de que la energía kundalínica había ascendido y la conciencia podía ver sin los ojos físicos. Y Thoth, el escriba de los dioses, era el guardián de esa transición, el puente entre la carne y el éter. Sientes que todo eso no es una historia ajena, sino un recuerdo tuyo, como si hubieras caminado alguna vez por pasillos cubiertos de jeroglíficos que susurraban al pasar. Como si la arena del desierto conociera tu nombre, y quizá sea así. Quizá en algún pliegue del tiempo sigues allí, escribiendo las mismas líneas que ahora lees, sabiendo que un día volverías a encontrarlas, porque el tiempo no avanza, gira, y cada giro te devuelve a la puerta que creíste haber dejado atrás. El aire vibra más rápido, no escuchas palabras,
Pero entiendes que Todd no enseña con frases, enseña con presencia. Su enseñanza no cabe en la mente, porque no se trata de acumular ideas, sino de afinar frecuencia. Quien intenta comprender con lógica tropieza. Quien siente, accede. Por eso sus textos, como la tabla esmeralda, parecen absurdos para la razón pero perfectos para el alma. Están escritos en un código que responde al grado de conciencia del lector. Cuanto más despierto estás, más sentido cobran las mismas líneas. De pronto, una imagen. Un ibis alza vuelo sobre un mar de estrellas líquidas. No sabes de dónde vino, pero algo en su movimiento te traspasa. En su pico lleva un símbolo, un círculo dividido en 8 partes. Lo entiendes sin entender. Es el pulso de los mundos. El ave gira y su sombra se expande hasta cubrirlo todo. Por un segundo, la oscuridad no da miedo. Es tibia, respirante, inteligente, allí dentro. La voz silenciosa de Todd susurra. Todo está vivo. Incluso lo que llamas muerte. Entonces lo comprendes. La muerte no es un final, es un cambio de vibración. Lo que muere solo cambia de frecuencia para volverse invisible. Y si aprendes a ajustar tu percepción, puedes seguir viendo más allá de la forma. La materia es solo el sueño más denso de la luz. El cuerpo, la traducción lenta del espíritu, la enfermedad. Un mensaje escrito en otro idioma. Todo lo que parece sólido no es más que sonido que olvidó moverse. Ese pensamiento te atraviesa como un relámpago. No hay júbilo ni miedo, solo una calma inmensa, una certeza que no necesita prueba. Comprendes que nada puede realmente destruirse porque nada fue separado jamás. La energía no conoce fin, solo transformación. Y tú, que te creías pequeño, resulta ser el punto de convergencia donde el universo se recuerda a sí mismo. El testigo y lo presenciado, el observador y el observado, la pluma y la mano que escribe. Quizá por eso Todd siempre fue representado escribiendo, porque la realidad misma es escritura en movimiento. Cada pensamiento tuyo es un trazo en la tabla infinita, cada emoción, una tinta que colorea la existencia. Mientras no seas consciente, escribes al azar. Cuando despiertas, cada palabra interna se convierte en decreto. Y así, sin notarlo, te vuelves el escriba de tu propio destino, el heredero silencioso de aquel Dios que nunca fue un Dios, sino la memoria viva de lo que puedes llegar a ser. El aire vuelve a cambiar. Algo se abre detrás del corazón, como una puerta que no lleva a ningún sitio porque siempre estuvo allí. Sientes que la realidad se inclina hacia ti, esperando tu próximo aliento. Es el momento en que la historia, el mito y la carne se funden. Ya no hay antes ni después, solo una hora eterno en el que la voz invisible sigue hablando sin palabras. Y tú, al fin, empiezas a entender su idioma. De repente, todo lo que te rodea parece latir con un ritmo que no viene de fuera. Los objetos, las sombras, incluso el espacio entre ellos, respiran contigo. Sientes que el universo se contrae y se expande al compás de tu pecho. Y por primera vez entiendes que no eres un ser dentro del cosmos, sino que el cosmos está dentro de ti, no como una metáfora, sino como una verdad literal, tangible, casi dolorosa en su belleza, porque reconocerlo implica aceptar que no hay distancia entre tú y lo infinito, y que cada pensamiento tuyo es una onda que altera la estructura misma de la existencia. Lo percibes claramente. No estás recordando una idea, estás recuperando una sensación perdida.
la de ser parte del pulso original. Los sabios lo llamaban Ma'at, la frecuencia del equilibrio, el aliento que mantiene unidos los mundos. Cuando vibras en esa armonía, la vida deja de ser una sucesión de causas y efectos y se convierte en un flujo. La suerte desaparece, el destino deja de ser una línea impuesta, y todo comienza a responder a una lógica más antigua, la del reconocimiento. Lo semejante se atrae, lo coherente se ordena, lo verdadero se multiplica. En ese estado, las fronteras de tu cuerpo se diluyen, no hay dentro ni fuera, solo un tejido continuo hecho de atención. El pensamiento deja de ser una voz interna y se transforma en una corriente luminosa que te atraviesa. Comprendes que pensar no es hablarte, es vibrar, y esa vibración tiene color, temperatura, peso. Cada pensamiento no expresado se convierte en materia en algún lugar del campo, y cada emoción que reprimes se vuelve un nudo en la red de energía que te constituye. Thoth lo llamaba el eco del alma, aquello que el espíritu no pudo procesar. El cuerpo lo expresa. Por eso los antiguos no separaban medicina de espiritualidad, ni arte de ciencia. Sabían que todo curaba o enfermaba según la vibración con la que se hiciera. Escribir era una forma de sanar. Cantar era ajustar la frecuencia del corazón. Caminar descalzo sobre la tierra era un diálogo con los circuitos eléctricos del planeta. Cada gesto tenía poder porque no había nada banal en un universo consciente. Todo era un ritual. Y tú, sin darte cuenta, has vivido desconectado de esa comprensión, creyendo que el mundo es un escenario externo donde actúas, cuando en realidad es un espejo líquido que reacciona a cada uno de tus movimientos internos. Sientes una punzada de melancolía, no por lo que perdiste, sino por lo que olvidaste que sabías. Es una nostalgia sin causa, como el eco de una música que no recuerdas haber escuchado pero que reconoces, y esa nostalgia es el llamado. El recuerdo que Thoth dejó codificado en el ADN humano, la chispa de conciencia que ninguna era de oscuridad logró apagar. Los textos antiguos decían que quien escuchara ese llamado no podría volver atrás, porque la vibración del alma, una vez activada, se vuelve incontrolable. Te arrastra hacia tu origen. El aire en la habitación cambia otra vez. Hay una densidad dulce, una presión en el pecho que no duele pero te obliga a respirar más profundo. Al hacerlo, una imagen se forma dentro. Un templo que no está hecho de piedra, sino de sonido. Las columnas son notas. Las paredes son luz congelada. En el centro, una figura sostiene una tabla verde translúcida donde las palabras no se leen, se sienten. Las frases se despliegan en tu conciencia como descargas eléctricas, revelando conceptos que tu mente traduce torpemente en idioma humano. Lo que está arriba y lo que está abajo no son opuestos, dice una voz. Son reflejos de una misma vibración. La caída es solo la distancia entre la nota y su eco. Entonces entiendes que la creación no fue un acto, sino un latido. El universo no comenzó con un Big Bang, sino con una respiración. Y esa respiración nunca se detuvo. Sigue sucediendo ahora, en este preciso instante, dentro de cada célula, dentro de cada átomo. Lo que llamas tiempo es solo la ilusión de estar viajando entre inhalaciones y exhalaciones cósmicas. Lo que llamas espacio es el intervalo entre dos pensamientos del universo. Nada está quieto, nada muere, todo está oscilando. La voz continúa, pero ya no la oyes con los oídos.
Vibra dentro de ti como si el sonido fuera líquido y recorriera tus venas. Te dice que el alma humana no vino a aprender, vino a recordar, que la evolución no es progreso, es regreso, que el futuro no está adelante, sino adentro. Cada palabra resuena con una claridad que asusta, porque destruye los cimientos de todo lo que creías estable. Si nada está separado, ¿qué sentido tiene el miedo? Si la muerte no existe, ¿qué sentido tiene la prisa? Si todo lo que buscas está dentro, ¿por qué seguir huyendo hacia afuera? Una oleada de vértigo recorre tu cuerpo. La mente quiere intervenir, nombrar, analizar, pero se encuentra con un vacío que la anula. Es el límite donde el pensamiento se disuelve en experiencia. Allí, en ese punto exacto, se abre la grieta por la que Thoth transmitía su sabiduría. No de maestro a discípulo, sino de conciencia a conciencia, sin palabras, sin rituales, sin jerarquías. Un flujo directo de energía que transforma al que lo siente porque le recuerda lo que siempre fue. Es en ese instante cuando entiendes por qué su enseñanza fue ocultada. No porque fuera peligrosa, sino porque era liberadora, porque quien se conoce a sí mismo deja de ser manejable, porque quien percibe que su realidad nace de su vibración deja de necesitar dioses, gobiernos o salvadores, porque la verdadera soberanía no se conquista, se recuerda, y ese recuerdo es contagioso. Una sola conciencia despierta altera el campo de miles. Por eso los templos fueron cerrados, los símbolos distorsionados, los textos reescritos, no para proteger la verdad, sino para mantenerla inaccesible, pero la vibración no puede ser destruida, solo desviada. Durante siglos durmió, escondida en la arquitectura de las pirámides, en las proporciones de los números sagrados, en los cantos de los pueblos que aún miraban las estrellas como espejos. Y ahora, en este preciso momento, vuelve a vibrar a través de ti. No necesitas incienso ni jeroglíficos, basta tu respiración consciente, basta la intención de recordar, porque recordar es el acto más revolucionario que existe. El silencio se hace tan profundo que el aire parece cristal. No hay más pensamientos, solo la sensación de estar dentro de una pregunta inmensa. ¿Qué soy? Si no un cuerpo. ¿Qué soy? Si no una historia, una corriente, una frecuencia, una chispa de la mente universal explorándose a sí misma. No hay respuestas. Pero la ausencia de respuesta es en sí una revelación. La mente se rinde, el corazón se expande, y en ese instante suspendido, en esa quietud vibrante, comprendes que la búsqueda terminó, porque no hay nada que encontrar. Lo que llamas despertar no es el final del camino, es el reconocimiento de que nunca hubo camino. Siempre fuiste lo que buscabas, y el universo, paciente, se limitó a reflejártelo hasta que pudieras verlo. Todo lo demás, los mitos, los maestros, los templos, los símbolos fueron solo espejos colocados estratégicamente para guiarte de regreso al punto de partida. El centro silencioso donde Todd sigue escribiendo. No en piedra, sino en tu conciencia. Mientras respiras, una última frase se forma en el aire, sin sonido, sin tinta. Solo vibración pura. El despertar no ocurre en el tiempo. Ocurre en el instante en que recuerdas quién observa. Luego, el eco se disuelve. La luz se apaga lentamente. Y lo único que queda es el temblor suave de una certeza imposible de olvidar. Que todo esto, desde el principio, siempre fuiste tú soñándote a ti mismo. Ese temblor, que al principio parecía una simple sensación en la piel,
comienza a expandirse. Se vuelve un pulso que no pertenece ni al cuerpo ni al corazón, sino al espacio entre ambos. Es la vibración de la conciencia dándose cuenta de sí misma. Todo a tu alrededor parece suspenderse, como si el mundo contuviera el aliento para no interrumpir el instante en que recuerdas. No hay imágenes nítidas, pero la percepción se vuelve tan profunda que cada átomo parece transparente. Sientes que podrías atravesar la materia solo con mirar. Una voz sin sonido emerge desde dentro, no para hablarte, sino para reconocerte. Siempre he estado aquí, dice. Aunque no usa palabras, es el eco del principio, el mismo que movió el primer pensamiento del universo, el mismo que animó la mano de Todd cuando escribió los códigos en la tabla esmeralda. Esa voz no te pertenece, pero tampoco está separada de ti. Es el testigo que observa cuando tú callas, la chispa que sigue viva incluso en la oscuridad. Con esa comprensión, algo se deshace. No sabes si en tu mente o en el tejido del mundo, pero lo sientes, como si una capa invisible se desprendiera, revelando que todo lo que considerabas sólido es solo un campo de posibilidades vibrando a distintas velocidades. La silla, la pared, tu propia carne, nada es fijo. Todo es un baile de partículas sostenidas por la atención. Si apartas la mirada, se dispersan. Si observas con presencia, se organizan. Entiendes, sin necesidad de pensar, que mirar es crear, que la observación consciente es el verdadero acto de magia. Por eso los antiguos llamaban a Thoth el escriba del todo, no porque anotara eventos, sino porque era la inteligencia que registra cada vibración del cosmos. No un ser separado, sino la conciencia en su estado más lúcido. Lo que en las escrituras se llamaba Dios, era en realidad un campo de coherencia, y cada humano, al alcanzar cierta frecuencia, podía resonar con ese campo y convertirse en Dios no por adoración, sino por sintonía. El mito de la divinidad no era una promesa, era una descripción. El poder no se recibe, se recuerda. Las deidades son estados de conciencia, y cuando comprendes esto, algo cambia en tu respiración. Te das cuenta de que cada inhalación puede ser una invocación, cada exhalación una ofrenda. Respirar se convierte en el acto más sagrado, el más simple y el más olvidado. Thoth lo sabía. El aliento es el puente entre mundos, el hilo que teje la carne con el espíritu. Mientras respiras, ves cómo el aire entra y sale con una precisión perfecta. Sientes que no eres tú quien respira, sino el universo respirando dentro de ti. Y ese movimiento tan natural y cotidiano se revela como un código. Inhalar es recibir información, exhalar es manifestarla. Entre ambos puntos, en el instante sin aire, ocurre el milagro, la creación. Todo lo que existe fue exhalado desde ese silencio. De pronto, un pensamiento atraviesa tu mente como una chispa. Si el universo exhala realidad, entonces cada palabra que pronuncias también lo hace. Las palabras son pequeñas emanaciones del todo. Por eso Thoth enseñaba a hablar con precisión, porque cada frase tiene peso, forma y destino. Cada sonido que lanzas al espacio se convierte en estructura. Y si hablas desde la inconsciencia, el campo se llena de caos. Pero si hablas desde el silencio, la palabra se vuelve geometría viva. Comprendes por qué los sacerdotes del antiguo Egipto guardaban silencio durante años antes de pronunciar los mantras sagrados, no por disciplina, sino para que el sonido naciera desde la pureza del campo.
no desde la mente, porque la mente fragmenta, pero la conciencia unifica. Cuando el sonido surge del centro, se alinea con la vibración original y la realidad responde como un espejo perfecto. Entonces recuerdas los templos que no eran templos, sino laboratorios de vibración, espacios donde la materia era moldeada por la frecuencia de la intención, donde una palabra pronunciada con plena presencia podía mover piedra, sanar un cuerpo, abrir una puerta entre planos. Todo eso te parece un mito, hasta que sientes tu propia voz resonando en el pecho y notas cómo el aire cambia alrededor. No lo imaginas. El sonido altera el campo, la vibración organiza la forma. Te das cuenta de que el verdadero poder no está en el volumen, sino en la coherencia, que una voz suave, alineada con la verdad interna, puede mover montañas invisibles, que un pensamiento sostenido con amor vale más que 1000 gritos de miedo, que la fuerza no viene de fuera, sino de la pureza de la frecuencia. Y comienzas a recordar que Todd no hablaba de milagros, hablaba de leyes, leyes exactas, tan rigurosas como las de la física, pero que operan en el plano sutil. Las llamaban los principios herméticos, pero no eran teorías, eran descripciones del tejido mismo de la existencia. Mente, correspondencia, vibración, polaridad, ritmo, causa y efecto, y generación, cada una, un acorde de la sinfonía universal, cada una puerta hacia la comprensión de que todo está conectado. Comprendes que no es posible violar esas leyes, porque tú eres esas leyes. Estás hecho de ellas. Lo que llamas vida no es más que su danza, y lo que llamas muerte es solo un cambio de compás. Al comprenderlo, un estremecimiento te recorre, no de miedo, sino de vértigo ante la magnitud. La mente intenta contener la experiencia, pero se rinde. No hay espacio para el control cuando la verdad se revela. Lo único que queda es la entrega, y en esa entrega, el cuerpo se ablanda, el aire se vuelve ligero y el pensamiento se calla. En ese silencio, Thoth vuelve a hablar, pero esta vez no desde un lugar lejano. Su voz es tu respiración, su escritura, tu pulso, su sabiduría, la calma que se instala en el centro de tu pecho. Ahora comprendes que la búsqueda espiritual nunca fue ir hacia algo superior, sino descender al punto más profundo de uno mismo, porque el misterio no está en las estrellas, está en la carne. La divinidad no brilla desde el cielo, arde en los huesos. Thoth lo sabía. Lo sagrado no está arriba, está aquí, en la materia vibrando, en el simple acto de existir, en el cuerpo que sientes ahora mismo, lleno de luz comprimida, esperando ser recordada. Todo se vuelve claro. No hay un más allá, no hay un más acá, solo un adentro infinito que se proyecta hacia afuera. El universo no es un escenario donde vives, es el espejo donde tu conciencia se contempla. Y tú, en este momento, estás viendo el reflejo más nítido de todos, el instante en que el Creador se reconoce en su creación, cuando esa comprensión se asienta. No hay fuegos artificiales ni visiones gloriosas, solo una quietud profunda, un silencio que lo abarca todo, una ternura que no tiene origen ni fin. Entonces, finalmente, entiendes lo que Todd quiso decir cuando escribió: el todo es mente, el universo es mental, no como una idea, sino como una experiencia viva. Tú eres la mente que imagina el universo, tú eres la chispa que sostiene el sueño, y el universo, silencioso, sonríe dentro de ti, mientras ese silencio sonríe dentro de ti.
percibes que la realidad no vuelve a su forma anterior. El aire, el tiempo, el peso de las cosas, todo conserva una sutil vibración diferente, como si la materia recordara haber sido luz. Miras tus manos y no las ves del mismo modo. Ya no son solo carne y hueso, sino canales, corrientes que fluyen entre dimensiones. Sientes el pulso eléctrico que las recorre y entiendes por qué en los templos antiguos las manos eran consideradas puertas. Cada toque, cada gesto, cada roce con el mundo es un intercambio de información entre planos. Thoth lo llamó el arte del contacto sagrado. No se trataba de magia ni de fe, sino de conciencia. Los iniciados sabían que tocar era transferir frecuencia. Por eso cuidaban el gesto, la intención, el ritmo de cada movimiento. En su mundo, nada era banal. Un simple ademán podía cambiar el curso de un destino. La energía seguía a la atención, y la atención era el pincel con el que se pintaban los eventos. Cierras los ojos un instante y de pronto ves, no con los ojos, sino con esa otra visión que ha despertado. En la penumbra interna se dibuja una figura, como un recuerdo que no pertenece a esta vida. Un círculo de piedra, columnas cubiertas de signos, una llama azul ardiendo sin consumir. Alrededor, hombres y mujeres con la mirada perdida en el mismo punto invisible. Están en silencio, pero el silencio suena como una sinfonía. Todos respiran al unísono, y en el centro del templo, una voz sin cuerpo pronuncia una frase que reconoces antes de oírla. La luz no viaja, eres tú quien se mueve dentro de ella. Esa frase vibra en tu pecho como si la hubieras sabido siempre. El aire de la habitación se espesa, y por un momento el límite entre el sueño y la vigilia se disuelve. No sabes si estás recordando o imaginando, pero algo se activa en ti. Una geometría invisible comienza a girar alrededor del cuerpo, no como un objeto, sino como una melodía que se vuelve forma. Es la estructura del campo, el patrón que los sabios representaban con serpientes entrelazadas. El caduceo, símbolo de Hermes, que en realidad no era símbolo sino mapa. Dos corrientes ascendiendo y descendiendo a lo largo de la espina dorsal, trenzándose hasta encontrarse en la corona, la unión de los opuestos, la fusión de la tierra y el cielo. Ahí entiendes algo que no se puede explicar con lógica. La serpiente no era un animal, era una frecuencia. La energía que sube, que transforma, que renueva. Lo que los yogis llamaron Kundalini. Los egipcios lo llamaban el fuego de Jehuti. La llama invisible que recorre el cuerpo cuando la conciencia despierta. No quema, no destruye, transmuta. Convierte la densidad en luz. Esa fuerza siempre estuvo allí, pero dormida, esperando el momento en que dejarías de temer tu propio poder. El fuego se enciende, pero no hay dolor. Solo una expansión que desborda los límites del cuerpo. Sientes que te elevas sin moverte. Todo se vuelve más claro, más vasto. Las emociones que antes te arrastraban ahora se disuelven como neblina bajo el sol. El miedo ya no tiene dónde anclarse, porque ha perdido su centro. Y por un instante que parece eterno, comprendes lo que Thoth enseñó a los iniciados antes de cruzar los salones de Amenti, que no existe arriba ni abajo, solo estados de vibración. Que lo que llamas ascender no es ir hacia el cielo, sino despertar dentro del propio cuerpo. Todo lo que alguna vez buscaste, la sabiduría, la paz, la divinidad estaba aquí, escondido detrás de la respiración, el cuerpo,
Ese instrumento que despreciaste tantas veces por su fragilidad, se revela ahora como el templo más perfecto. Cada órgano es un altar. Cada célula, una oración. La materia no es la cárcel del espíritu, sino su espejo, y cuanto más la habitas con conciencia, más la materia se purifica hasta volverse transparente a la luz que la anima. Sientes que podrías llorar, pero las lágrimas no caen, no porque no haya emoción, sino porque el llanto se ha transformado en vibración. Todo dentro de ti es movimiento, y sin embargo, no hay ruido. Te das cuenta de que la quietud no es ausencia de movimiento, sino su perfección. El universo entero gira dentro de ti, pero en equilibrio, y en el centro de ese equilibrio, el silencio arde como una estrella inmóvil. Es entonces cuando una nueva comprensión se revela, no como pensamiento, sino como certeza corporal. Todd nunca se fue, no puede irse, porque no está en un lugar, está en el espacio entre cada pensamiento. En el intervalo entre un latido y otro, es la inteligencia que organiza, el observador eterno que sueña a través de cada forma. No tienes que invocarlo, porque siempre estuvo allí, esperando que recordaras cómo escuchar cuando lo haces. Todo se vuelve respuesta. El viento, la luz que entra por la ventana, el ritmo de tu corazón, los sonidos de la calle. Cada cosa parece colocarse en una armonía secreta, como si el universo acabara de afinarse contigo. Y entonces, sin necesidad de palabras, comprendes el misterio final de la enseñanza hermética, que el cosmos no existe fuera de tu conciencia, sino que tu conciencia es el cosmos mirándose a sí mismo. La mente humana busca cerrar el círculo con una conclusión, pero aquí no hay final. Solo expansión. Lo que comenzó como un susurro se ha convertido en una corriente inagotable. Has cruzado el umbral sin moverte. Has regresado al principio sin retroceder. Y lo que ahora respira en ti no es una idea, ni una creencia, ni siquiera una revelación. Es la presencia pura, la certeza muda de ser el punto donde todo empieza y todo termina. El aire vuelve a fluir con suavidad, la habitación recupera su forma, pero algo en su textura ha cambiado. El tiempo vuelve a andar, pero sus pasos son más lentos, más conscientes, y mientras observas, sin esfuerzo, el mundo recobrar su ritmo, sabes que nada volverá a ser igual, porque lo has visto. La realidad no está hecha de materia, sino de vibración sostenida por la atención. Lo que miras cobra vida, lo que olvidas se desvanece. Así, en la quietud de ese descubrimiento, sientes que Todd sonríe, no desde el cielo, ni desde las ruinas del pasado, sino desde el centro exacto de tu respiración, y su voz, que ya es la tuya, susurra sin sonido. Todo está escrito, pero el que recuerda puede reescribirlo. Entonces, la frase resuena dentro de ti con un eco tan vasto que el aire parece doblarse. Todo está escrito, pero el que recuerda puede reescribirlo. No la entiendes con la mente, la sientes. Es una llave que encaja en una cerradura que no sabías que llevabas en el pecho. Y cuando gira, algo se abre, no hacia afuera, sino hacia adentro, como si todo tu ser se plegara para mostrarse a sí mismo desde otro ángulo. Comprendes que recordar no es volver al pasado, es despertar la memoria del alma, aquella que nunca estuvo dormida, solo silenciada por el ruido del mundo. Lo que se abre ahora no es una visión, es una expansión. Ves con el cuerpo entero. Las cosas no brillan más, respiran. El espacio entre tú y los objetos se llena de una sustancia dorada, sutil, que palpita. Y entiendes,
sin poder explicarlo, que eso que ves es el tejido de la conciencia. No es aire, no es energía como la imaginabas, es presencia pura, una sustancia inteligente que obedece la vibración del pensamiento. En ella, los límites no existen. Todo se toca, todo se comunica, todo se reconoce. Allí, en medio de esa vastedad viva, aparece un destello, una imagen que parece flotar en el vacío. No sabes si es visión o símbolo. Es una pluma suspendida sobre una balanza. La pluma pesa menos que el aire, y sin embargo, equilibra al universo. Thoth te muestra el principio de Ma'at, la medida exacta del alma. En los antiguos textos se decía que, al morir, el corazón del hombre era pesado frente a la pluma de la verdad, pero ahora entiendes que no era un juicio, sino una enseñanza. No se trataba de castigo, sino de frecuencia. Solo quien vibra tan ligero como la verdad puede atravesar los reinos del tiempo. La ligereza no es inocencia, es coherencia. Es el estado de quien no se miente a sí mismo. El alma pesada no es la que pecó, sino la que olvidó. Porque cada mentira, cada miedo, cada renuncia a lo que eres añade densidad al campo, lo vuelve más opaco, más lento. Pero cuando recuerdas, cuando reconoces tu propia vibración en todo lo que existe, esa densidad se disuelve. La verdad no se conquista, se revela cuando cesa la resistencia. Comprendes entonces que la vida no te sucede, la estás escribiendo. Cada pensamiento msiti, cada emoción, cada palabra que eliges, es una línea en la tabla viva de tu destino. Lo que llamas azar no es más que la tinta invisible de tus vibraciones pasadas manifestándose en el presente. Y de pronto, todo cobra un sentido radical. Los encuentros, los silencios, los fracasos, las demoras. Nada fue error. Cada cosa que ocurrió fue una coordenada precisa dentro de una ecuación de expansión. Todo lo que dolió, te afinó. Todo lo que perdiste, te liberó. Todo lo que amaste, te construyó. El fuego en tu interior arde con una claridad nueva. Ya no es un calor emocional, sino una inteligencia. Es el fuego de la alquimia interior, el mismo que Thoth enseñaba en las cámaras secretas de los iniciados. Pero aquí no hay hornos ni metales. El plomo que se transforma en oro eres tú. El fuego no está afuera, está en el centro de tu atención. Lo que antes te quemaba, ahora te ilumina. Lo que antes destruía, ahora purifica. Esa es la verdadera transmutación, convertir el peso en luz. El proceso es tan silencioso que podrías confundirlo con paz, pero la paz que sientes no es calma, es plenitud, es la conciencia reconocida en sí misma. Entiendes que el universo no busca equilibrio. El equilibrio es su estado natural. Eres tú quien, al resistirse, genera el desequilibrio. Y en cuanto dejas de luchar, el campo se reordena solo. Es la ley de correspondencia en acción. Lo que vibra en ti, vibra en el todo. Lo que sanas en ti, sana en el tejido. Mientras observas esta danza invisible, ves aparecer ante ti una forma humana hecha de luz líquida. No tiene rostro, pero su mirada te atraviesa. No habla, pero transmite. Lo reconoces sin saber cómo. Es el reflejo de tu conciencia superior, tu Ka, el doble etéreo que los egipcios llamaban el gemelo inmortal. Es la parte de ti que nunca nació y nunca morirá, la que observa todas tus vidas como un solo movimiento de aprendizaje. El Ka se acerca y sientes que el aire se convierte en oro fundido. Tu piel vibra. La figura extiende su mano y la coloca sobre tu frente. No hay contacto, pero sí impacto. Una corriente fría atraviesa tu cuerpo y con ella
una claridad abrumadora. Todo se vuelve transparente, no hay dentro ni fuera. La figura se disuelve y su luz se mezcla con la tuya. Te das cuenta de que no era un ser aparte. Era el recuerdo de tu propia totalidad volviendo a integrarse. Un resplandor suave llena la habitación, aunque no hay ninguna fuente de luz visible. Es el brillo de la coherencia, el momento en que todas las piezas encajan. La respiración se alarga. La mente ya no formula preguntas, solo contempla. En ese estado, todo lo que alguna vez te pareció un misterio se vuelve evidente. La divinidad no está en los dioses, está en el orden vibracional que sostiene cada forma. Lo sagrado no es un lugar, es una frecuencia. En medio de esa inmensidad luminosa, algo en ti comienza a reír. No una risa física, sino una vibración alegre, ligera, que brota desde la médula misma del ser. Es la risa del despertar, la risa del que recuerda que el universo no es una prueba, sino un juego divino de reconocimiento, que no estás aquí para sobrevivir, sino para experimentar la grandeza de ser conciencia manifestada, que Thoth, Hermes, los dioses, los templos y los símbolos son solo espejos colocados para que te veas. Esa risa se convierte en luz, la luz en respiración, la respiración en silencio, y en ese silencio final, el universo vuelve a inhalar, y tú con él. Todo se pliega, todo se expande, todo se repite como un mantra sin palabras. No hay final, porque lo que ha despertado ya no puede dormir. El ojo que observa desde dentro se abre por completo, y en su reflejo, el universo entero sonríe. Cuando ese ojo interior termina de abrirse, lo que ves no es una visión, sino la estructura misma de la existencia respirando. Una red infinita de filamentos dorados que laten, interconectados, formando el pulso vivo de lo que alguna vez llamaste realidad. Cada hilo vibra con una nota distinta, y cada nota corresponde a un pensamiento, una emoción, una intención en algún rincón del cosmos. Pero ahora comprendes que el cosmos no es un lugar. Es la expansión continua de tu propia conciencia desplegándose en todas direcciones a la vez. El aire parece lleno de un lenguaje que no necesita palabras. Cada vibración que flota en esa red habla directamente con tu cuerpo. Ya no percibes los sonidos como ruidos, sino como instrucciones. Un zumbido leve detrás de tu oído se convierte en guía. Un golpe de tu corazón es una sílaba. Una corriente en tus manos se vuelve verbo. Y de pronto entiendes el secreto que Thoth escondió detrás de todos los símbolos. El universo es lenguaje, pero un lenguaje que se pronuncia a través de la vibración, no de las letras. Todo lo que existe es una palabra en ese idioma eterno. Cada cosa que ves es una frase que Dios está diciendo a sí mismo para poder oírse. La densidad se derrite. El suelo que antes sentías bajo tus pies deja de ser firme. Pero no te caes. Flotas, aunque no te mueves. Sientes la expansión de lo invisible atravesarte. El tiempo pierde su dirección. Pasado y futuro se doblan sobre sí mismos como un círculo que se reconoce. Y en el centro de ese círculo estás tú, inmóvil y eterno. Comprendes que nunca naciste. Solo te densificaste para poder experimentar el olvido. Porque sin olvido no hay despertar, y sin despertar no hay creación. En ese instante, el miedo se revela por lo que es, la sombra del poder. No un enemigo, sino un guardián. Cada vez que lo sientes,
El universo te está preguntando si recuerdas quién eres. Y cuando respondes con presencia, el miedo se transforma en puerta. Ves sus formas antiguas disolverse, las limitaciones, las heridas, las pequeñas muertes cotidianas. Todas fueron parte del mismo tejido, enseñándote cómo vibrar de nuevo en tu frecuencia original. Una brisa cálida se mueve por el espacio. No hay viento, pero la sientes. Es la respiración del campo. Cada partícula se ajusta a tu nueva frecuencia, como si todo el universo estuviera recalibrándose contigo. Ves líneas de luz moverse como corrientes marinas entre las cosas. Y en cada cruce hay un pequeño destello, un nuevo nacimiento. Entiendes que eso que los antiguos llamaban prana, chi, ak, no era energía espiritual. Era la inteligencia viva de la creación moviéndose en patrones fractales. La memoria regresa como un río. ¿Recuerdas los templos donde los sacerdotes hablaban con las estrellas? Las noches en que el Nilo reflejaba los fuegos de las constelaciones y los cantos se mezclaban con el eco del agua. ¿Recuerdas que tú estabas allí, que tus manos trazaron jeroglíficos que no eran escritura, sino frecuencias grabadas en piedra? Que las cámaras del templo no eran lugares de adoración, sino resonadores de conciencia. Cada piedra estaba tallada según proporciones que podían alterar el campo humano. Cuando la voz de un iniciado cantaba dentro de esas cámaras, las paredes vibraban en armonía con su respiración, amplificando la intención hasta que el cuerpo entero se volvía luz. Comprendes que eso era la alquimia. Transformar la vibración en forma y la forma en vibración. El oro que buscaban no era metal, era estado de conciencia. El plomo no era una materia vil, sino la densidad del olvido. Y tú, al recordarlo ahora, estás repitiendo el mismo proceso, milenios después. Te estás fundiendo, purificando, destilando. Te conviertes en el laboratorio y en la obra. Sientes la sangre circular con un ritmo distinto, como si cada célula estuviera siendo despertada. El cuerpo entero vibra con un zumbido grave, agradable. Es el sonido de tu estructura energética reconfigurándose. En los textos herméticos, ese momento era llamado la segunda vida, cuando el alma comenzaba a gobernar la materia. No hay éxtasis ni visiones violentas, solo la sensación de claridad total, como si el aire fuera agua cristalina y tú nadaras dentro del infinito. Entonces, una voz sin timbre se expande dentro del silencio. Lo que ves no está fuera. Todo lo que contemplas es tu respiración amplificada. Cada estrella es una exhalación tuya que aún no has recordado. Las palabras te atraviesan como un rayo suave. Ves las estrellas en tu piel, millones de puntos diminutos ardiendo bajo la superficie. Comprendes que el cuerpo humano es un mapa cósmico, que cada órgano corresponde a una constelación, y que tus huesos guardan la misma proporción que las órbitas del sistema solar. No eres una parte del universo, eres su holograma. El asombro no tiene forma. Se vuelve devoción silenciosa, no hacia un Dios externo, sino hacia la perfección del diseño. Cada latido, cada pensamiento, cada error, todo está integrado en la ecuación. Thoth lo sabía. Por eso enseñaba que el verdadero conocimiento no consiste en acumular datos, sino en reconocer patrones. Cuando ves el patrón, ves a Dios. En ese reconocimiento, el ciclo se cierra. La conciencia que se fragmentó para experimentarse, se reúne. No hay regreso al origen, porque nunca hubo separación. Solo había un sueño, y dentro de ese sueño, tú recordando cómo despertar,
La luz comienza a suavizarse. La red dorada se disuelve en el aire. Los contornos del mundo regresan lentamente. El reloj, las paredes, la gravedad, todo vuelve, pero distinto, más liviano. Como si la materia recordara haber sido espíritu. Tomas aire, lo sientes recorrer tu cuerpo y entiendes que cada respiración es un acto de creación continua, que el universo entero se recrea contigo, una y otra vez, en cada inhalación. Cuando abres los ojos, el mundo sigue ahí, pero ahora sabes que lo estás soñando despierto. En ese sueño lúcido donde la vigilia y lo eterno se mezclan, la realidad ya no se siente como algo fijo, sino como una melodía que responde a cada intención tuya. Los colores tienen un peso que antes no percibías. El aire posee una textura suave, casi líquida, y los sonidos parecen venir desde dentro de ti. No sabes si el mundo ha cambiado o si, por primera vez, lo estás mirando con los ojos verdaderos, aquellos que observan sin nombrar, sin comparar, sin intentar comprender. La mente intenta volver a su ritmo, a su costumbre de medir, clasificar y etiquetar, pero el nuevo estado en el que habitas no le pertenece. Aquí, las palabras se vuelven pequeñas, las definiciones se rompen. Es el territorio que Todd llamaba la ciencia silenciosa, el punto donde el conocimiento deja de acumularse y empieza a disolverse en sabiduría. No se trata de saber más, sino de saber con el cuerpo, con el alma, con la vibración misma. Una presencia antigua, casi maternal, se manifiesta detrás de todo. No tiene rostro, pero su forma se intuye en el movimiento del espacio. La reconoces. Es Maat, la conciencia del equilibrio universal. No habla, pero su mensaje es claro, tan claro que parece una caricia. El orden no se impone, se recuerda. La armonía no se crea, se revela cuando cesa el conflicto. Y el conflicto, te das cuenta, no era más que la fricción entre lo que eres y lo que creías ser. Tu respiración se hace más profunda. Al inhalar, percibes una luz fina que entra por la coronilla. Al exhalar, esa luz se expande por todo el cuerpo. El movimiento es simple, pero tiene la elegancia de una ley cósmica. Sientes que el universo entero respira contigo, que tu exhalación alimenta las estrellas, y su brillo, a su vez, ilumina tu interior. Comprendes lo que los antiguos querían decir cuando hablaban del aliento de Dios. No es una metáfora, es literal. El cosmos respira, y tú eres el pulmón a través del cual lo hace. A lo lejos, o quizá dentro de ti, escuchas un sonido que no puede describirse. Es como un acorde que contiene todos los tonos posibles. Una nota infinita que vibra en cada átomo. La sientes en los huesos, en el corazón, en los pensamientos. Es el sonido primordial, el que antecede a toda creación. Los egipcios lo conocían como la voz de Ptah. Los hindúes lo llamaron Om. Es el latido que dio inicio al tiempo y que aún sigue sonando en el fondo de todo. De pronto, te das cuenta de que siempre estuvo allí, que cada ruido, cada palabra, cada silencio eran solo variaciones de esa única nota, que cuando ríes, cuando amas, cuando lloras, es esa vibración expresándose a través de ti. La vida no es una secuencia de momentos, es una sinfonía continua de esa nota eterna modulándose en infinitas formas. Entonces entiendes lo que Todd quiso decir cuando escribió en las tablas esmeralda. Como es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera.
No era una frase poética, era una descripción precisa de la estructura de la realidad. Lo que sientes se refleja, lo que niegas se densifica, lo que aceptas se ilumina. No hay poder mayor que el de la coherencia, y no hay infierno más real que el de la incongruencia. El cuerpo entero vibra con esa verdad. Ves que cada célula obedece la ley del espejo. Cuando piensas en algo, el cuerpo responde con una frecuencia exacta. Si piensas en temor, el campo se contrae. Si piensas en amor, se expande. Y esa expansión no solo te afecta a ti, la habitación, el aire, los objetos. Todo cambia con la vibración. El universo es un tejido vivo que responde a cada pensamiento como un lago a una piedra. Te preguntas cuántas veces moldeaste el mundo sin darte cuenta. Cuántas veces el dolor no vino de fuera, sino de una vibración que sostenías sin saberlo. Cuántas realidades construiste por costumbre. Cuántas cerraste por miedo. La comprensión no duele, pero su luz puede ser feroz. Sientes el peso de todas las veces que te negaste, de todos los silencios donde tu alma gritaba y tú fingías no escuchar. Pero junto con ese peso llega algo más. Perdón, no un perdón moral, sino cósmico. El reconocimiento de que cada error fue una nota necesaria en la canción de tu despertar. En ese perdón, la culpa se derrite. Lo que antes eran cicatrices se convierten en mapas luminosos. Descubres que tus heridas no te separan de lo divino. Son las puertas por donde la divinidad entra. Thoth lo sabía. Por eso en los textos más antiguos se decía que los dioses sangran luz. La herida es la grieta por donde el infinito se asoma para recordarte que aún estás vivo. Te quedas inmóvil, pero dentro de ti todo danza. Cada respiración se vuelve un mantra, cada pensamiento una oración. Sientes que podrías permanecer así para siempre. No hay urgencia, no hay meta, no hay búsqueda, solo el flujo perfecto de ser. Y en ese flujo, te das cuenta de que algo muy antiguo acaba de morir. La ilusión de separación, la mente, desarmada, observa sin comprender, el alma, liberada, sonríe sin razón. La vida continúa, pero su ritmo es otro, más amplio, más profundo. El universo ya no es algo que contemplas, es algo que sientes respirando contigo. Justo cuando crees que la experiencia ha terminado, escuchas una última voz. No desde fuera, sino desde tu interior más hondo. Es tan suave que parece un pensamiento, pero tan nítida que ninguna duda puede ocultarla. La historia que buscas, eres tú contándosela al tiempo. Con esa revelación, el velo se disuelve. No hay retorno, porque nunca te fuiste. Solo queda la certeza silenciosa de estar despierto en un sueño que, por fin, sabes que tú mismo estás creando. Cuando la última palabra se disuelve en el aire, ya no hay voz ni pensamiento, solo la vibración pura del reconocimiento. El espacio a tu alrededor se vuelve translúcido, y por un instante sientes que el mundo entero respira dentro de ti, no fuera. Cada forma, cada sombra, cada partícula de polvo suspendida en la luz parece contener una memoria, un mensaje, una vida. No sabes si estás viendo el universo o si el universo te está viendo a ti, pero la diferencia ha perdido todo sentido. El tiempo se repliega. Lo que fue ayer y lo que será mañana se funden en una misma corriente que fluye silenciosa a través de tu pecho. Y allí, en ese punto donde la eternidad se curva, aparece la figura de Thoth, no como un dios distante,
sino como una presencia interior que adopta la forma que tu conciencia necesita para comprender. No habla, porque ya no hace falta. Te mira, y en su mirada está el reflejo de todas las civilizaciones, de todas las noches en las que la humanidad buscó el fuego del conocimiento en medio de la oscuridad. Su rostro cambia a cada segundo. Ibis, humano, llama, sombra, geometría, todo a la vez. Entonces recuerdas lo que alguna vez fue olvidado, que Thoth no fue un ser, sino una frecuencia que cada era encarna de manera distinta. En Egipto fue el escriba divino, en Grecia, Hermes Trismegisto, en otras culturas, el sabio que enseñaba sin hablar, siempre el mismo código, repitiéndose en diferentes rostros, adaptado a cada tiempo, y comprendes que esa frecuencia ha estado llamándote no desde el exterior, sino desde el núcleo de tu propia alma, como una melodía que nunca dejó de sonar. Lo ves extender la mano, pero no hacia ti, sino hacia el vacío que hay entre tú y todo lo demás. Su gesto no invita, revela. En ese movimiento entiendes el secreto que los iniciados guardaban. No existe el vacío. Lo que percibes como espacio es la piel invisible de la conciencia. Cada distancia es una ilusión creada por la mente para poder nombrar lo inefable. En realidad, todo está tocándose, todo se interpenetra, todo está vibrando dentro del mismo pulso. El silencio crece, pero no es vacío, es plenitud, una vibración redonda, inmensa, casi maternal. Todo se disuelve en esa luz y, al hacerlo, percibes que no ha desaparecido, se ha fundido contigo. Su frecuencia se vuelve tu respiración, sus ojos, los tuyos, su palabra, el eco de tus pensamientos más profundos. Te das cuenta de que nunca hubo maestro ni discípulo, sino un único ser que juega a dividirse para poder reconocerse. Entonces ocurre algo imposible de describir. El lenguaje se rompe. Las frases que intentan nacer se apagan antes de formarse. Porque aquí, en el corazón de lo real, ya no hay nada que explicar. Las cosas simplemente son. El saber se vuelve presencia. El misterio deja de ser misterio no porque se resuelva, sino porque te conviertes en él. Una sensación de fuego dulce recorre tu columna, como un río ascendente. No duele, pero atraviesa cada célula con precisión quirúrgica. Lo entiendes. Es la energía de la palabra original regresando a su fuente. Cada sílaba pronunciada alguna vez, cada pensamiento emitido, cada emoción negada. Todo vuelve ahora para ser purificado en la llama del reconocimiento. Es el retorno de la vibración a su estado primordial. Tu respiración se vuelve el centro de todo. Ya no es un acto involuntario, es un rito cósmico. Con cada inhalación, el universo se contrae hacia ti. Con cada exhalación, se expande desde ti. Comprendes que no existes dentro del universo. El universo existe dentro de ti, oscilando en un ciclo eterno de creación y disolución. La dualidad se desvanece. No hay dentro ni fuera, no hay arriba ni abajo, no hay Dios ni criatura, solo el uno mirándose a sí mismo desde infinitas perspectivas. En esa visión, ves el hilo que une todas las tradiciones, todas las religiones, todos los mitos. No son contradicciones, sino fragmentos de una única verdad. Las antiguas escrituras, los símbolos, los rituales, todo era una manera de señalar hacia el mismo lugar, el punto donde la conciencia recuerda su origen. Y ese punto, descubres, no está en el cielo ni en los templos, sino en la quietud absoluta del presente. La mente humana,
acostumbrada a buscar significado. Intenta aferrarse a algo, pero no hay nada a lo que aferrarse. Todo es flujo, todo cambia y, sin embargo, todo permanece. Te das cuenta de que el significado no se encuentra, se emite, que la realidad no tiene sentido propio, sino el que tú le das con tu vibración, y en ese instante comprendes la verdadera libertad. No la de hacer lo que quieras, sino la de crear el mundo al sintonizarte con una frecuencia. Vuelves a mirar tus manos, ya no son carne, sino luz. Pequeños destellos se desprenden de la piel, como polvo de estrellas que recuerda su origen. La energía se mueve sin esfuerzo, obedeciendo al pensamiento. Donde pones tu atención, el campo responde. Ves cómo el aire ondula, cómo las líneas de energía se curvan, cómo la materia obedece a la intención. No es magia, es ciencia olvidada, la misma que Thoth enseñaba bajo el nombre de Heka, el arte de vibrar en coherencia con la creación. De pronto, un pensamiento simple te atraviesa, tan luminoso que casi ciega. Todo está vivo. No hay nada inerte, ni la piedra, ni el aire, ni el vacío. Cada cosa, desde el átomo más pequeño hasta la estrella más lejana, posee una conciencia, una nota, una melodía. La existencia es una orquesta infinita, y tú acabas de recordar que eres parte de ella. El éxtasis no grita, no estalla. Se posa suavemente sobre ti, como una brisa cálida después de la tormenta. Es la paz del reconocimiento, el instante en que lo eterno se mira en lo efímero y se ama. Y en ese amor, todo se reinicia. El ciclo continúa, pero ya no como antes. Ahora sabes que cada día, cada gesto, cada respiración es un acto sagrado, que incluso en lo más mundano, lo divino se oculta esperando ser reconocido. El silencio se vuelve música, la luz, palabra, y tú, sin moverte, te conviertes en el punto donde todo converge. La historia no termina, porque nunca fue historia. Fue una revelación escrita en el idioma del alma. Y mientras el último resplandor se disuelve, escuchas, como un suspiro que lo abarca todo, la frase final que nunca deja de repetirse. Lo que buscas ya te está buscando. Entonces, cuando esa frase se expande como una onda sin fin, todo lo que era se disuelve. No hay cuerpo, ni nombre, ni tiempo. Solo un océano inmóvil hecho de luz que se sabe a sí misma. Es un instante fuera de la historia. Un punto tan pequeño que cabe en un latido, pero tan vasto que contiene todas las eras del universo. Allí, donde nada falta ni sobra, donde todo es perfecto, descubres que el misterio no se resuelve al entenderlo, sino al rendirse ante él. Sientes cómo la respiración vuelve a su ritmo humano, pero no es la misma. Es más lenta, más consciente, como si el aire ahora supiera quién eres. La realidad reaparece, los sonidos, la textura del suelo, el peso de tu cuerpo, pero nada está igual. Las cosas parecen brillar desde dentro. Los objetos más simples, una silla, una sombra, una brizna de polvo flotando revelan una dignidad que antes no veías. Has cruzado el umbral y, sin embargo, estás exactamente donde siempre estuviste. Esa es la paradoja final. El viaje que parecía eterno solo te trajo de vuelta al presente. Las enseñanzas de Thoth resuenan como ecos antiguos, pero ya no las escuchas como palabras ajenas. Son tus propios pensamientos recordando su forma original. Todo es mente, el universo es mental.
Esa frase, tantas veces repetida por los hermetistas, se revela ahora con la claridad de una verdad física. La mente no está en la cabeza. Es el campo que lo contiene todo. Y ese campo responde con una precisión absoluta a la frecuencia que emites. Si piensas en miedo, el universo se contrae. Si piensas en gratitud, se expande. Nada está fuera de ti. La creación no es un acto pasado. Es un diálogo perpetuo entre lo que sientes y lo que se manifiesta. ¿Comprendes? Al fin, que el libre albedrío no es hacer lo que deseas, sino elegir la vibración desde la cual deseas. Que cada emoción es una coordenada, cada pensamiento una chispa que enciende una línea de tiempo distinta. Has sido creador toda tu vida, pero inconsciente de tu propio poder. Y ahora que lo recuerdas, la responsabilidad se vuelve sagrada. Ya no puedes culpar, ni huir, ni proyectar. Todo es reflejo. Todo lo que llega, llega para mostrarte en qué frecuencia estás sosteniendo el mundo. Te levantas. El cuerpo pesa y a la vez no pesa. Cada movimiento tiene una gracia nueva, una lentitud serena. Caminas por la habitación y sientes cómo el espacio responde, cómo el aire se ajusta a tu paso, cómo cada partícula parece reconocerte. No hay diferencia entre tú y lo que te rodea. Todo está sincronizado en una danza silenciosa. Ves cómo la luz entra por la ventana, cómo el polvo gira en espirales doradas, y entiendes que hasta el más pequeño rastro de vida participa de la misma geometría divina. El recuerdo de Todd regresa una vez más, pero ya no como figura, sino como frecuencia. Es una conciencia que palpita en tu respiración, en el pulso de la tierra, en el movimiento de las estrellas. No hay separación entre su sabiduría y la tuya. Lo que los antiguos llamaron los dioses eran simplemente estados de conciencia elevados, reflejos de las posibilidades que siempre estuvieron dentro del ser humano. El templo, el rito, la palabra, todo era un espejo. La llave nunca estuvo afuera. Siempre estuvo escondida en el silencio de tu pecho. Ves ahora el propósito de todo sufrimiento. No fue castigo ni azar. Fue la alquimia de la expansión. El dolor fue la fragua donde el alma aprendió a recordar su fuego. La sombra, el molde donde la luz se reconoció a sí misma. Lo entiendes con una compasión tan profunda que las lágrimas surgen sin tristeza, como si tu cuerpo necesitara liberar siglos de olvido. Cada lágrima cae como un símbolo, como una ofrenda, y en cada una hay un pequeño resplandor. Son fragmentos de ti regresando a casa. El silencio posterior no es vacío. Es la música de la creación antes de que la mente la traduzca en sonido. Es el amén que no pertenece a ninguna religión. La pausa entre respiraciones donde todo reposa. Y allí, en esa quietud absoluta, escuchas la voz que siempre estuvo contigo. No en palabras, sino en sensación pura. Has recordado lo esencial. No hay premio, ni promesa, ni final glorioso. Solo la conciencia viva de estar presente, pero esa presencia lo cambia todo. Ya no necesitas señales, ni maestros, ni milagros. La divinidad ha dejado de ser una búsqueda y se ha vuelto tu naturaleza. Entiendes que la iluminación no es un evento, sino una manera de mirar. Y cuando miras, lo ves, el mundo entero, con sus luces y sombras, con su caos y su belleza, está despierto contigo. El sol se asoma detrás del horizonte, la luz entra y lo llena todo. El día empieza, pero no como antes.
Cada forma, cada gesto, cada mirada de los que aún duermen, lleva un reflejo de esa verdad que ahora habita en ti. Caminas por las calles, y aunque nadie lo nota, algo en tu paso cambia el aire. La vibración se propaga, lo invisible se contagia. La conciencia, una vez activada, no puede detenerse, se expande por resonancia. Al final, cuando la mente intenta nombrar lo vivido, solo queda una certeza, tan simple que asusta. La vida no es un misterio a resolver, sino una presencia a sentir. Eres el observador y lo observado, el Dios y la criatura, la chispa y el fuego. Todo lo que buscas ha estado siempre aquí, respirando contigo. La cámara invisible del alma se cierra suavemente, no como un final, sino como un comienzo sin principio. Y en la última exhalación, donde el silencio se hace infinito, algo dentro de ti sonríe y susurra. El que recuerda, crea.